Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a esta nueva sesión del Laberinto de Ariadna, que hoy, bajo el nombre de Cenizas y Misterio, la obra de Francisco Brines, rinde homenaje al gran poeta valenciano desaparecido el año pasado, en 2021. Muchas cosas han quedado en suspenso desde el inicio de la pandemia. Algunas, sí, pasa, Sixta. Algunas se han visto interrumpidas, otras dramáticamente truncadas, pero en modo alguno la gran poesía va a caer en el olvido en nuestro laberinto. Esa es la razón por la que hemos emprendido este año pues, una serie de actos, una especie de ajuste de cuentas con la poesía y con sus grandes hacedores, que hoy, por desgracia, ya no están con nosotros. De ahí este acto que nos brinda la oportunidad a todos de escuchar algunos de los grandes poemas, de los poemas fundamentales de Francisco Brines. Y de gran poeta a gran poeta, porque hoy nos acompaña Alejandro Duque Amusco, que es poeta y crítico, que nació y pasó su infancia y primera juventud en Sevilla, luego vino a Barcelona, aquí en la Central, ¿verdad? Sí. En la Universidad Central, estudió Filología Hispánica y su tesina de fin de trabajo de licenciatura versaba precisamente sobre Francisco Brines. Fue el primer trabajo universitario que se hizo sobre el poeta valenciano. O sea que ya veis que no es un accidente, no es casualidad que hoy esté con nosotros para hablarnos de Brines. Con posterioridad se doctoró con una tesis sobre Vicente Aleixandre y podemos decir que Alejandro es una autoridad en cuanto a tema en lo concerniente a Vicente Aleixandre, la obra alexandrina. Solamente por recordar algunos rasgos de su currículum, pues diré que ha obtenido como galardones el premio, entre otros, el premio Loewe de Poesía en 1994, además un premio, digamos, privilegiado porque en el jurado estaba Octavio Paz, que eso no le pasa a cualquiera, y en 2017 desde Italia se le concedió el premio Alfonso Gatto en reconocimiento a toda su obra poética. Alejandro, por lo tanto, es un gran estudioso de la obra de Brines y en el año 2021 publicó Cenizas y Misterio en la Edad Renacimiento, que es una recopilación de trabajos, de estudios sobre la obra poética de Francisco Brines. Así que con este hilo conductor, Alejandro nos va a mostrar la belleza de los versos sabios y sutiles del poeta valenciano, que recordemos una frase suya en la que declaraba que solamente escribo cuando siento una necesidad absoluta de desvelar una emoción que está ahí y que pide ser desentrañada. Creo que es un punto de partida inmejorable para empezar la sesión de hoy. Y bueno, por último, solo añado que Alejandro Duque Amusco es socio de honor de este laberinto y que estamos muy contentos de que esté hoy aquí con nosotros y le damos la bienvenida. Gracias, Alejandro. Gracias a ti. Buenas tardes y gracias, Dolors, por estas palabras en lo que a mí concierne demasiado generosas. Muchas gracias. Y luego has introducido magníficamente el tema de hoy para todos los que estamos aquí, que es nada más y nada menos que Francisco Brines, Premio Cervantes de Literatura, uno de los nombres más destacados de la poesía española de posguerra. Lamentablemente ya no está con nosotros. Dentro de 2 meses me parece que se cumplirá el primer año de su desaparición, de manera que aquí hoy lo que vamos a intentar es, ya que no lo podemos tener, pues a través de esa virtud que tiene el recuerdo, que nos permite, aunque sea virtualmente, dar presencia a la persona recordada, pues vamos a intentar eso, evocarlo. Vamos a hacer 2 partes en la sesión de hoy. En la primera, si me lo permiten, voy a leer una semblanza que yo escribí en vida de él. Era en aquellas semanas terroríficas del confinamiento. Me encontré un día unas notas escritas sobre él. Digo,
mira, ahora que tengo tiempo, porque otra cosa no, pero tiempo teníamos todo el del mundo, me puse a escribir esa semblanza tal como yo a él lo he visto siempre, lo sentía. Me he negado a pasarlo ahora en pasado, he dejado el tiempo presente. Él llegó a leer esa semblanza porque figura al comienzo de Cenizas y Misterio. Me dijo Abelardo, si tienes cosas inéditas, incorpóralo, este es el momento de hacerlo. Entonces hay como tres o cuatro cosas que son nuevas. Una es esta semblanza que les leeré primero. La he reajustado un poco porque había quizá unos comentarios que no venían muy al caso para la sesión de hoy y eso lo he recortado, con lo cual incluso ganará más en agilidad, ¿no? Y la segunda parte, que es la realmente importante, la que les puede interesar más, voy a leerles algunas preguntas que él me contestó, y no por las preguntas, sino por las respuestas admirables que me dio. En un año todavía estaba él muy bien de forma física y una salud mental plena, año 1996. Vino invitado aquí creo que al CaixaForum o algo así, y luego se quedó un par de días en Barcelona. Entonces yo, que tenía un cuestionario preparado para pasárselo, le dije, hombre, una tarde podríamos quedar, bueno, mañana, pero me tengo que ir luego a Madrid. Bueno, a ver, lo que puedas contestar, me vas contestando. Efectivamente, unas respuestas he entresacado, no vamos a leer toda esa larguísima entrevista, pero he seleccionado las respuestas suyas que pueden ser más interesantes para los que aquí están, ¿no? Y luego, como la entrevista no pudo ser terminada en ese momento, luego se produjo el gran golpe de suerte, que yo fui a Madrid como un mes o mes y medio más tarde, y entonces allí aprovechamos para concluir la entrevista, que una vez que la volqué en el ordenador, la pasé a DIN A4, resultaba de unas 12, 14 páginas. Entonces, en la revista El Ciervo, donde yo he colaborado siempre por simpatía hacia Llorenç Gomis y Roser Bofill, me dijeron, hombre, esto es interesantísimo, pero como comprenderás, no lo podemos dar todo porque nos comemos todas las secciones de la revista. Digo, bueno, lo que vosotros queráis. Dieron bastantes páginas, casi la mitad. La verdad es que quedó magnífico. Y en el libro, eso es otra parte que tiene interés, curiosidad, en el libro está íntegramente toda la entrevista. Yo no sé qué perspectiva de futuro podrá tener este libro, que he hecho con sumo cariño, con Paco. Bueno, lo llamábamos a Francisco Brines, los más allegados siempre lo llamamos Paco. Tuve la suerte de que llegara todavía a su poder en vida. El libro salió a finales de marzo, él lo leyó en abril y me llamó con una llamada muy conmovedora. Y yo entendí que aquello era seguramente nuestra despedida, ¿no? Porque ya estaba muy mermado, le faltaba fuelle pulmonar para hablar, era muy penosa mantener una conversación telefónica con él. Pero bueno, nos sirvió aquello de despedida, y luego en mayo fue cuando se le otorgó el premio, se le hizo oficialmente la entrega, murió como Leonardo, con la visita de un rey en su propia casa, y 9 días después nos dejaba. Digo que no sé qué perdurabilidad podrá tener este libro, pero no tengo duda en que esa entrevista, para cualquiera que el día de mañana quiera estudiar la obra de Brines, quiera hacerle un estudio sólido, tal, ahí tiene una puerta de entrada magnífica a su obra. De modo que, en fin, ese es el plan, el menú de esta tarde. Empiezo con esta semblanza, que es breve, que la titularé cuando pase ya a un libro en el que meteré otras semblanzas que tengo de gente, de poetas que han sido, en cierto modo, maestros míos. Lo titularé Francisco Brines, Viajero por Levante. Enseguida entenderán por qué. Pasa por ser abúlico Francisco Brines, pero es de la estirpe de los ociosos activos, de aquellos que, como Bécquer, pese a su carácter indolente, no paran de leer, de reflexionar y de ir añadiendo pausadamente páginas magistrales a su obra. Esta constancia como poeta y escritor, mantenida durante años, le ha permitido cumplir con el deseo capital de su vida: ver realizada y en plenitud su vocación de escritor. A Francisco Brines la poesía, su notoriedad como poeta, le ha llevado a viajar por muchos lugares fuera y dentro de nuestro país.
Donde se le reclamaba, allí iba para defender la poesía como ejercicio de libertad y tolerancia. Brines ha sido un poeta viajero, pero en ningún sitio se le ve más en su ser que en su propia tierra. Brines, visto en Oliva, Oliva es una población de Valencia ya muy al sur de la provincia, casi tocando con el norte de Alicante, viéndolo en Oliva, en la terraza de Elca, Elca es donde estaba su casa solariega, en el término de la Safor, es ver su poesía cobrando vida y realidad física en su persona. Aquel mar es su mar, el de muchos de sus poemas consagrados ya por la memoria de sus lectores. Aquella imponente montaña, el Montgó, y aquellas laderas de naranjales en suave declive son su verdadera tierra, la que conforma el cuerpo y el alma de su poesía. Y allí fue donde lo conocí yo en un lejano verano de los años 70. Hoy tengo ya casi la precisión, fue en 1972. Recién entrado en los 40 de su edad, Brines entonces, con pelo largo, larguísimo, le llegaba por los hombros, ojos grandes de mirada un punto melancólica, muy moreno de piel, parecía, esa impresión me dio, ciertamente un artista, pero no de la palabra poética, sino de la cantada con acompañamiento de guitarra, taconeo y palmas. Eso recordaba, un cantaor de los que desbordan los tablados con su voz desgarrada en la noche de las largas guitarras. No podía yo imaginar en aquel instante que pocos años después la tesina de licenciatura que yo realizaría en la Universidad de Barcelona le iba a estar dedicada. Pero así fue. Su poesía me ganó desde el primer momento. Y no era fácil que un poeta me gustara tanto, traspasado como estaba yo por la poesía entonces de Pablo Neruda. Las Brasas, reeditado por una juvenil editorial valenciana en aquellos días, en editorial Ontanar, 1971, me cautivó de manera inmediata y fue la gran puerta de entrada a su obra. La amistad luego fue haciendo nudo fuerte entre nosotros. Nos unían 1000 intereses diversos, hasta el punto de que nuestras charlas discurrían las más de las veces al margen de la poesía. Esta no es que fuera olvidada, estaba como latente en el fondo de todo, pero preferíamos tratar otros asuntos más directamente enlazados con la vida cotidiana. Entre los cultivadores de la poesía no estaba bien visto hablar, valga de ejemplo, del deporte rey, del fútbol. Pero a veces recalábamos en esa inocente afición y compartíamos decepciones y alegrías de nuestros respectivos equipos. A Brines se le ha podido llamar, con toda la razón, poeta moral, no moralista, que es otra cosa, por su defensa de la verdad íntima del ser humano frente a una sociedad atrincherada en la mentira y en la hipocresía. La sección íntegra de Composiciones de lugar, en Aún no, 1971, formada por sátiras hirientes y divertidas a un tiempo, junto a algunos poemas de parecida carga irónica dispersos en otras zonas de su obra, acreditan la naturaleza moral de su poesía. Los amigos que hemos tenido la suerte de tratarlo de cerca en la vida diaria, hemos visto que no hay disociación entre el poeta y el hombre. El Brines poeta y el Brines ciudadano comparten un inequívoco sentido de la rectitud, la exigencia y la responsabilidad. En la relación cotidiana, una actitud lo define. Prefiere callar antes que hablar mal de alguien. Alguna vez le oí decir: quien habla mal de otro está hablando mal de sí mismo. Y en los momentos difíciles de su vida, que no faltaron, tampoco se le ha oído la menor queja, porque nada le desagradaba más que inspirar piedad o compasión. Todo es obra de un supremo azar, considera, y no está en nuestras manos modificar el destino que nos aguarda. Con el Paco Brines viajero, viajar, otra de sus pasiones, he coincidido varias veces en diversas ciudades, pero el recuerdo más vivo que conservo se remonta a un viaje hecho con él en su coche en el otoño de 1975. Maravillosa excursión por ciertos pueblos escondidos de la zona norte de Alicante, Guadalest, Callosa, Polop, Altea. Paco era, siempre lo ha sido, un gran conversador y hablaba de cosas muy meditadas por él. El viaje era plácido, la charla amena. Íbamos deteniéndonos en rincones con intenso sabor a Gabriel Miró, luz y tierra,
árboles y cielo, alguna fortaleza desmochada en el azul mediterráneo. Ya de noche acabamos en la playa de Benidorm, oscura y sin nadie a esa hora. Nos acercamos a la orilla, venían olas rotas recamadas de plata pulverizada. Paco Brines se agachó, hizo un cuenco con sus manos y mostrando la espuma atrapada, igual que si fuera el oficiante de un antiguo ritual, recitó en voz baja: «Mira la espuma, su delicadeza, que es tan distinta de la ceniza». Versos de Claudio Rodríguez. Comprendí el alto valor que la amistad tenía para él en su vida al invocar los versos de un querido poeta amigo, ausente en ese momento de aquella orilla nocturna, pero presente, con presencia continua, en el otro mar de la memoria. Y concluyo. Brines ha buscado siempre, con preferencia a través de su poesía, pero también mediante la pintura, la música, el arte en general, un enriquecimiento interior, ganar cotas de mayor conciencia dentro de lo que llamamos, para entendernos, la realidad. Ahí se encuadra también su amor por los libros. Era, aquí ya lo digo en pasado, un refinado bibliófilo, por la lectura, por el amor al cine, el arte taurino, el deporte. Brines es un espíritu ilustrado que solo detesta el aburrimiento. Defensor del goce de la vida como buen hedonista, con la única limitación del categórico «no quieras para los demás lo que no quieras para ti», aconsejará al poeta incipiente que se le acerca y le pide palabras de orientación y ayuda, no diciéndole «escribe, escribe, escribe», sino antes que nada «vive, vive, vive», porque solo una vida plenamente vivida puede llevar a la experiencia lúcida y fiel de las palabras. Esta es la semblanza y vamos a pasar, si me lo permiten, a la entrevista aquella de la que voy a sonsacar, como les decía antes, unas cuantas preguntas que creo que son esenciales para hacérselas a un poeta y un poeta de su talla, ¿no? Advierto que en algún momento de esta entrevista haremos una pausa cuando venga a colación y ahí muy amablemente Dulós se ha aceptado el leer unas veces ella, otras yo, poemas suyos, porque mal es un homenaje a un poeta si no se leen sus versos. De modo que iremos 5 o 6 poemas suyos muy significativos, los leeremos también esta tarde. Bueno, la pregunta que yo le hice a Paco, entre otras, esta ya está en la segunda página, le pregunté: ¿qué es la poesía para ti? Y aquí su respuesta: es muy difícil de definir. Esa es la primera pregunta que me hicieron cuando publiqué mi primer libro, Las brasas, y me dejó igual de desconcertado que ahora. Yo creo que la poesía es un don, una gracia. Hay que entenderla desde el deslumbramiento de la creación y desde la emoción del que la recibe. En este sentido, es un hallazgo que se transforma en una donación emocionada. Tengo que advertir que cuando Brines en el año 60 publica Las brasas, que había recibido el premio Adonais el año anterior, en el 59, ella tiene 28 años, o sea que para ser su primer libro no era un poeta muy joven en ese momento, ya tenía 28 años, ya tenía una edad, comenzaba su madurez, y hubiera todavía tardado más en publicar si no hubiera sido gracias a otro poeta de la misma generación, entonces muy allegado a él, los dos vivían en Madrid, que es Carlos Sagún, al que hemos despedido en esta tertulia hace 4 o 5 años. Carlos Sagún se quedaba admirado de ver los poemas que Brines le leía. Mira, hoy he escrito este poema, ¿qué te parece? Oh, estupendo, tal. Entonces, cuando ya había un conjunto allí suficiente para un libro, le pidió a Brines, dice: oye, ¿tú no me darías permiso para yo pasarte a limpio esos poemas y presentarlos a la Adonais? Y Brines, que era un hombre indolente al máximo, dijo: bueno, si tú te encargas de todo, yo no quiero saber nada. Entonces Carlos Sagún, con una amistad, en fin, generosísima, pasó los poemas a limpio, hizo las copias pertinentes para presentarlos en la editorial Rialp, que era la que organizaba el premio Adonais, y además el premio se lo concedieron. Si no llega a ser por Carlos Sagún, estoy seguro de que Paco pasan los años 30, 33, 35 y no hubiera sacado quizá nunca o mucho más tardíamente Las brasas. En Las brasas, que este va a ser el primer poema que leamos,
Las brasas es curioso porque esto nadie lo podía decir en el año 60. Bueno, y en el año 2000 tampoco. Pero es un libro absolutamente profético. Francisco Brines pone en su libro como protagonista a un anciano, un ser ya muy deteriorado, en franco declive, próximo a la muerte, y rodeado de una vegetación exuberante que era la de su casa. Francisco Brines vivía, como he dicho antes, en Elca, y la casa es una maravilla, rodeada de jazmines, bugambilias, adelfas, pinos, también hay algún que otro ciprés, luego los naranjales que caen hacia el mar. O sea que muchas veces los críticos se equivocan cuando dicen, bueno, todo esto es un símbolo de la belleza. Bueno, puede ser un símbolo de la belleza, pero es que hay una realidad primaria, que es que esa era su casa. Tuvo esa fortuna, él dice en unos versos de Palabras a la oscuridad, yo no era el mejor para mirar la tarde, pero me fue ofrecida. De modo que... y entonces... cuando ya empezaron los años 2000, 2010, tal, y veíamos el declive de Paco, además ya dejó de ir a Madrid, se afincó permanentemente en Elca, todos comprendimos que Las brasas había sido un libro dictado por ese don que tienen a veces los bates, ¿no? El don del vaticinio, porque ese protagonista era él. Entonces, en muchos poemas en el que va a leer Dulós, al principio describe la belleza de aquel paisaje y tal, pero luego como proyección del hombre próximo a la muerte, que es el protagonista y es él, conforme avanza por aquellos jardines, los lirios van mustiándose, las flores van... hay seroja nada más en el camino, ¿no? Los pinos han perdido parte de sus hojas, de su esplendor. Vamos a escuchar este estupendo poema. Vale. Se titula El balcón da al jardín. El balcón da al jardín. Las tapias bajas y gratas. Entornada la gran verja. Entra un hombre sin luz y va pisando los matorrales de jazmín. Le gimen los pies. No mira nada. Que septiembre cubre la tierra, lentos nardos suben, y suben las palomas con las alas, el aire, el sol y el mar descansa cerca. El viento ya no quema, riegan lentos los pasos que da el agua, las celindas todas se entregan, los insectos se alzan a vivir por las hojas, en el pecho le descansan las barbas, sigue andando sin luz. Todo lo deja muerto, negras aves del cielo, caedizas hojas, y cortada en el hielo queda el agua. El jardín está mísero y habita ya la ausencia, como si se tratase de un corazón y era una tierra verde. Cruza la diminuta puerta. Llegan del campo aullidos y una sombra fría penetra en el balcón y es un aliento de muerte poderoso. Es la casa que se empieza a caer húmeda y sola. Estupendo. Casa que es su propio cuerpo, evidentemente, es una proyección, como decía antes. Luego le pregunté una pregunta que creo que es muy socorrida y todos alguna vez hemos hecho esta pregunta a algún poeta relevante, ¿no? ¿Cómo se llega hasta la poesía? ¿Se hace el poeta? Su respuesta estupenda, dice, uno es poeta no por voluntad de serlo, sino porque tiene esa posibilidad de la expresión creadora. Ahora bien, si esa capacidad no va acompañada de un trabajo de entendimiento y aprehensión de la poesía desde muchos puntos de vista, y ese aprendizaje es siempre lento, el don creador acaba desapareciendo. Se da el don creador cuando se da, pero no se nos da el oficio. El oficio hay que aprenderlo. Y eso no se consigue de un día para otro. Hay poetas que nacen, se diría, con el oficio aprendido, pero hay otros, entre los cuales yo me considero, que no lo han tenido de manera tan evidente. Lo han ido logrando con el tiempo. Es muy importante que el poeta como lector pueda gustar de estéticas muy diferentes.
aunque se sienta más cercano a unas que a otras, ya que el ensanchamiento expresivo de su mundo solo será posible desde la comprensión de una poesía lo más diversa y variada. Por lo tanto, en principio, no debe empecinarse en seguir atado a sus limitaciones, sino enfrentarse a ellas con voluntad de romperlas. ¿Qué poetas de tu primera época en la formación de tu estilo y qué maestros sigues creyendo que están presentes en tu obra? Esa fue la siguiente pregunta. Yo, el primer poeta de importancia que leí por entero y que me gustó fue Bécquer. Y después leí a Rubén Darío. Con Rubén Darío me ocurrió una cosa muy negativa, y es que lo leí en un tomo, creo que de Aguilar, en el que estaba toda su poesía. Ahí estaba todo íntegro Rubén Darío, y al decir íntegro me refiero a que estaba toda la prehistoria de Rubén Darío, que ocupaba más de la mitad del volumen. Con lo cual, estuve leyendo no a Rubén Darío, sino a Núñez de Arce, a Campoamor, a Bartrina, a toda la poesía de finales del siglo XIX, que eran las lecturas que tenía él en su Nicaragua antes del primer libro suyo en el que ya aparece el nuevo estilo modernista, que es Azul. Entonces, cuando llegué a Azul, llegué un poco como el náufrago a la playa, más con deseo de descansar que con la alegría de haber llegado a destino. De todos modos, Rubén Darío me satisfizo, pero no en el grado que posteriormente he llegado a estimar en él, hasta el punto de que lo que siento es que Rubén Darío, que pudo ser a la edad que yo lo leí un autor muy formativo de mí como poeta, no lo fue. Sin embargo, ahora yo considero a Rubén Darío, con diferencia, como el poeta más importante del modernismo hispánico, es decir, creo que la diferencia entre él y los otros poetas modernistas es extraordinariamente grande. Aquí yo creo que conviene hacer dos rapidísimas reflexiones. La primera, leer poesía no es leer solamente una vez a un poeta. Leer poesía es volver a leerla. Es el caso suyo con Rubén Darío. No le gustó porque empezó por el principio y lo abandonó. Luego, cuando ya alguien le debió decir, no, pero tú ve a Azul, ve a Prosas Profanas, a Cantos de Vida y Esperanza, se encontró con el maravilloso poeta, ¿no? Y luego, la otra enseñanza de Brines es que no está nada bien caer sobre un poeta joven como crítico y hacer una crítica demoledora de su obra. Si cualquier crítico en la Nicaragua original del poeta hubiera caído sobre los abrojos, las rimas, que realmente era una cosa bastante floja, Rubén Darío probablemente habría decidido no continuar, esto no está hecho para mí, y nos habríamos privado de sus grandes obras. O sea que la crítica puede ser todo lo cruda que merezca un autor cuando ya el autor está hecho y tiene una voz propia. Pero en los inicios no, porque a lo mejor están privando de un porvenir muy afortunado luego, ¿no? La otra pregunta, que es un poco, porque vi que después de lo de Rubén Darío se me zafaba, y le digo, ¿y qué maestros sigues reconociendo? El primer gran maestro que me forma, no ya solamente en la poesía que yo pudiera escribir en aquel momento, sino en algo mucho más importante, que es el afinamiento y la educación de una sensibilidad estética, fue Juan Ramón Jiménez. Juan Ramón Jiménez, en mis años de bachiller, sobre todo en los últimos cursos, fue un autor que leí, en especial la segunda antología poética, ¿no?, del año 22. Que prácticamente me sabía de memoria. Era un libro al que volvía constantemente. Y conecté sobre todo en aquel momento con el Juan Ramón adolescente, con el primer Juan Ramón, con todos los primeros libros hasta llegar a la poesía pura, que también me gustó mucho. En aquella antología no estaba el último Juan Ramón, al cual llegué más tarde y que también me ha interesado enormemente. La evolución de Juan Ramón para mí es modélica y me parece que la construcción del mundo en su poesía es la más vasta de la poesía española contemporánea. ¿Algún nombre más?, le insistí yo. Dice, sí. Ya posteriormente a Juan Ramón empecé a leer a los poetas del 27, a la generación del 27. Naturalmente Lorca es admirable, pero no imitable.
Es peligrosamente imitable, del mismo modo que son peligrosamente imitables todos aquellos poetas que tienen una visión personal muy original y que está unida a un mundo propio. Porque el peligro que hay es que la expresión te lleve a un mundo que es solamente de ellos. Y esto ocurre con Lorca, ocurre con Vicente Aleixandre, ocurre con Jorge Guillén. Sin embargo, no ocurre con otros poetas que son muy buenos maestros, como Salinas o como Cernuda. Y ahí estoy señalando, en el nombre del segundo, el poeta que a mí no solamente me influye, sino que me conforma como hombre y como poeta. Es decir, la enseñanza de Cernuda es una enseñanza muy importante por situar al hombre en el poema y por buscar en el poema una estructura moral que importa no solamente para la poesía, sino, en este caso, también para la vida. Y estamos tocando una cosa para mí esencial en la poesía. No digo que sea condición única, pero sí en el sentido que yo tengo de la poesía. Esto es, que debe servir al hombre para vivir mejor y para ser más sabio. Sabio no en el sentido enciclopédico, sino sabio en el sentido de conocimiento de la vida y de saber instalarse en ella. Bien, naturalmente, todos los poetas aquellos que uno lee y que gusta de ellos pueden influir. Por ejemplo, otro poeta que me influye, aunque de un modo menos consciente, es Antonio Machado. Pero el primer Antonio Machado, el de Soledades, Galerías y otros poemas, este ya es 1907, ¿no? Que es el Antonio Machado que está presente en Las Brasas, aunque yo no lo supiera cuando publiqué el libro, pero sí lo vio la crítica, del mismo modo que vio a otro escritor que no es poeta y que me alegró que estuviera presente en mi poesía, que es Azorín, y que fue uno de los maestros que yo tuve en los años de aprendizaje, igual que lo fue también Gabriel Miró, pero creo que Gabriel Miró no surge tanto en mi poesía como Azorín. Ahora doy un salto y acababa de publicar Brines La última costa, y le pregunté lo siguiente, digo, en tu poesía hasta ahora la costa era un lugar de sensualidad, de luz prometedora, de vida, pero el nuevo libro, La última costa, ya desde su título mismo, parece que se carga de significaciones fúnebres, de oscuras premoniciones. ¿Cómo explicas ese cambio? Es verdad, la costa en mí siempre está haciendo alusión en cuanto símbolo al mar, al verano, a la exaltación del vivir, al hedonismo. En algún momento la costa también aparece en este libro, La última costa. Desde ese punto de vista, es una costa en donde se encuentran los cuerpos, donde el deseo los une en el mejor de los momentos de plenitud, como una forma de confusión del hombre con la naturaleza, también con el cosmos. Y yo creo que después de esta respuesta suya, sería lo más indicado leer el poema suyo, Los veranos. Los veranos, aquí lo tengo. Los veranos era uno de los poemas que a Brines más le gustaban de su obra, lo confesaba abiertamente. Y estoy enterado de que en Lituania, que van a sacar una mínima antología de poesía de poetas españoles traducidos al lituano, este será el poema suyo que viertan al lituano. Y es un poema maravilloso. A ti también te invitaron en Lituania, ¿no? Bueno, eso es otra cosa. Los veranos, verán qué poema. Fueron largos y ardientes los veranos. Estábamos desnudos junto al mar, y el mar aún más desnudo. Con los ojos y en unos cuerpos ágiles hacíamos la más dichosa posesión del mundo. Nos sonaban las voces encendidas de luna, y era la vida cálida y violenta. Ingratos con el sueño, transcurríamos. El ritmo tan oscuro de las olas nos abrasaba eternos, y éramos solo tiempo. Se borraban los astros en el amanecer, y con la luz que fría regresaba, furioso y delicado, se iniciaba el amor. Hoy parece un engaño, que fuésemos felices al modo inmerecido de los dioses. Qué extraña y breve fue la juventud. Bueno, sigamos. Brines está aquí con nosotros. Siguió hablándome de este libro un poco más abajo. Dice, en La última costa, en el poema así titulado, dice, es un tópico literario y sobre todo pictórico. La barca que boga hacia el más allá, la laguna Estigia, el barquero Aqueronte. Lo que hago es asumir de la propia tradición cultural algo que está muy presente en mí, que es la conciencia de la muerte.
la aceptación de ese momento. Es el finisterre de la vida. Lo que ocurre es que como el libro está muy cargado de despedida, pensé que este poema podía servir como título de todo el conjunto y lo llamé al libro entero La última costa. En realidad, esta costa es simbólica, no es la costa que aparece en toda mi obra, que es la real, y cuando actúa como símbolo representa la alegría de la vida, la afirmación del presente, mientras que esta última costa obedece a esa otra parte que hay en mi poesía de vigilancia o de espera de ese final y de la aceptación de lo que vendrá después. Vamos a leer, Dolors, por favor, el poema La última costa. Vale, sí. Sí. Había una barcaza con personajes torvos en la orilla dispuesta. La noche de la tierra sepultada, y más allá aquel barco de luces mortecinas en donde se apiñaba con fervor, aunque triste, un gentío enlutado. Enfrente aquella bruma cerrada bajo un cielo sin firmamento ya, y una barca esperando, y otras varadas. Llegábamos exhaustos, con la carne tirante, algo seca. Un aire inmóvil, con flecos de humedad, flotaba en el lugar. Todo estaba dispuesto. La niebla, aún más cerrada, exigía partir. Yo tenía los ojos velados por las lágrimas, dispusimos los remos desgastados y como esclavos mudos empujamos aquellas aguas negras. Mi madre me miraba muy fija desde el barco, en el viaje aquel de todos a la niebla. Bien, llegado a este punto de la entrevista, quise cambiar un poco el rumbo de la misma y que me hablara de los críticos que él había leído, ¿no? Le pregunté, digo, pasemos ahora a hablar, si te parece, de los críticos de la literatura. ¿Cuáles han sido para ti los de mayor interés? A mí me impresionó profundamente la primera edición que leí cuando yo estudiaba Derecho en Salamanca del libro La poesía de Vicente Aleixandre de Carlos Bousoño. Y desde entonces yo he sido un lector muy cercano a Carlos Bousoño como teórico y como crítico. Después, llevado por la amistad tan estrecha con él, estos renglones que vienen ahora van a ser muy importantes por lo que luego verán. Dice, llevado por la amistad tan estrecha con él, incluso he asistido a la génesis de algunos de sus libros y los hemos comentado a medida que los escribía. En tal sentido, soy un lector especialmente afortunado de Carlos Bousoño y pienso, por otro lado, que es el crítico que más ha influido en mí. No solamente como crítico, que eso parece evidente, sino también como lector de poesía y más aún, en mí como poeta. Siendo mi poesía desde el punto de vista de la expresión muy distinta de la suya. Pero hay bastantes afinidades, coincidencias en la mirada del mundo, cosa que nadie ha precisado ni ha señalado siquiera. Después puedo recordar críticos que cuando los leí me impresionaron enormemente. Uno de ellos fue Amado Alonso y su libro sobre la poesía de Pablo Neruda, sobre su etapa de las residencias, que es la que más me gusta de Neruda. Y otro crítico, por no salir de los españoles, que me parece extraordinariamente lúcido y con una capacidad expresiva de una precisión admirable, es Pedro Salinas. Por otro lado, en cuanto a la crítica de los poetas clásicos, más que de los contemporáneos en los que no encuentro la misma altura, mencionaré a Dámaso Alonso. Luego, naturalmente, hay críticos extraordinariamente formativos, como es el caso de T.S. Eliot. Pero los primeros que leí son estos que he dicho, y añadiría también a Cernuda. Cernuda me parece un crítico muy agudo, capaz de ver y deshacer tópicos en una sola frase. Pero también lo encuentro, como hombre apasionado que era, en muchas ocasiones, sobre todo cuando habla de sus contemporáneos, que a veces es caprichoso e incluso puede ser injusto, pero siempre un crítico de gran penetración y sobre todo muy, muy sugestivo. Y ahora vuelvo a Bousoño. Vamos a ver. Esto para que se vea que lo que influye en un poeta no solo tiene que ser lo que ha leído o los museos que ha visitado. No. Puede ser la vida cotidiana
una cosa tan simple como veranear con un amigo. Carlos Bousoño veraneaba en aquellos años, me remonto a los años 70, veraneaba con toda su familia en Ibiza. Y a Paco Brines lo invitaban a pasar unos días con ellos. Entonces Paco pasaba unos días feliz y contento en Ibiza, y Carlos, que estaba escribiendo entonces un libro de teoría que se llama El irracionalismo poético, el símbolo, cuando había terminado un capítulo decía: oye Paco, esta tarde tienes algún plan, te voy a leer si no te importa. Y entonces se lo leía, y Brines además decía: bueno, mira, aquí podrías poner el ejemplo tal que... bueno, era una mutua ¿verdad? Colaboración. Y el libro de Carlos Bousoño, no sé si lo conocen, pero hablan de las ecuaciones preconscientes, tanto simbólicas como metafóricas, como metonímicas. Y Paco Brines aprendió eso de primera mano con el mejor profesor posible, ¿no? De forma que cuando ya volvió a su casa de Madrid, dijo: oye, yo nunca he cultivado la poesía irracionalista. ¿Y por qué no retomarla? Porque es una vía, por lo que había aprendido, ¿no? Una vía interesantísima. Bueno, pues me voy a poner a ello. Entonces, toda la primera parte de su libro, Insistencias en Luzbel, que es un comienzo desconcertante para los que conocíamos la poesía de Francisco Brines, con su poesía siempre tan sensorial, tan luminosa, esa primera parte eran unos poemas secos, conceptuales, metafísicos. Qué raro. La segunda parte otra vez volvía a ser el poeta de antes, el poeta sensual, hedonista. Pero esa primera parte, ¿de dónde saldrá esto, no? Y entonces, un día, oyendo yo a Carlos Bousoño hablar, me dijo: bueno, Paco tiene una influencia muy marcada de mí. Pensé: claro, está clarísimo, ¿no? Le voy a leer un poema que se llama Culto de Regresión, que es sobrecogedor, ya lo verán, y que está inspirado en esa técnica de la poesía irracionalista, ¿no? Para que no se pierdan, porque no es un poema fácil, les explico que al hecho de recordar a los difuntos queridos, Paco Brines a esa acción nos la representa en el plano simbólico como alguien que está planchando. Estás planchando, y eso es el recuerdo, el deseo de que esa persona, si fuera posible, volviera otra vez a estar con él, etcétera, etcétera, ¿no? De modo que esos son los dos planos que funcionan en el poema, y se llama culto de regresión, porque a base de ese planchado, de ese recuerdo, de ese afecto, lo que estamos intentando, cosa imposible, es que como Lázaro, ¿no?, vuelva a la vida. Verán, coincidirán que es un poema realmente sobrecogedor. Culto de regresión. Hace ya muchos años que tu tarea doméstica es más íntima, y a nadie dices a dónde vas cada mañana para volver tan tarde, y la cosa sucede más allá de los huertos, en la casa secreta y silenciosa a donde nadie quiere ir, y cruzan sin mirar, la casa en que el trabajo nunca está terminado. Y allí pasas las horas en tu tarea blanca de planchar, sin mirar el azul que cerca sus paredes, y ahora vuelves cansada de planchar a los muertos y encarecidamente a la abuela Rosario. La planchas con fervor desde los pies aún blancos, y después los zurcidos de sus rodillas desgastadas y los muslos delgados de sus 70 años, y ese cuarto de siglo que ha posado en su vientre, sus pechos de magnolia, de cartón que no huelen, su cuello que te obliga con su dificultad. Con la misma minucia que lo callas, te afanas en silencio con un cansado movimiento igual, y hoy has querido que la vaya a ver, porque me has dicho triste que la has planchado mal, y nos hemos vestido para asistir a su presencia tan reposada siempre. Y veraz te lo digo, con silencio y con tiempo lo has logrado, y casi hemos podido jugar con esa niña, y aunque no nos hablaba, nos incitaba al juego, tan blanca en sus pañales de batista, con sus ojos abiertos y atónitos y oscuros, sus quietos pabellones con arillos de nácar, sus manos diminutas que obligamos con fuerza a enlazar nuestros dedos. Pero tú estabas triste, porque los labios de la niña no se abrían, allí donde mayor fue el doloroso afán. Lo llegaste a creer, me lo dices llorando, y ahora sí que sabemos que no sonrirá.
Es la madre la que va al cementerio y un día le dice, hombre, ven conmigo, vamos a ver a la abuela Rosario, ¿no? Luego ya se entiende muy fácilmente. Fíjense qué influencia tiene aquí el conocimiento del libro que estaba escribiendo un amigo, ¿no? Pasemos ahora a ver. Esta pregunta es muy incisiva. Recuerdo que una vez también me atreví a hacérsela a Vicente Aleixandre. Le dije a Paco, digo, después de tantos años dedicados a la poesía, ¿escribir es para ti un goce o una tiranía? Aunque sé que he adquirido un oficio para expresar mi mundo, siempre que me pongo a escribir lo hago como si no lo tuviera, y entonces lucho mucho con el poema. Hay veces que este sale espontáneo, natural, pero otras con mucha dificultad. En esos casos tengo el goce de la creación, pero también el sufrimiento de la escritura. No siempre escribir es una acción placentera, pero sé que hay que hacerlo, que vale la pena y que ese sufrimiento luego me va no solamente a complacer, sino a justificar como persona. Y en ese sentido es también un deber que tengo. Yo nunca sé lo que va a surgir de ahí y como lector de lo que escribo voy a tener la experiencia de la revelación y asisto a ella especialmente interesado, como se comprenderá, porque aquello es expresión mía, surge de mí, soy yo. Como no tengo la concupiscencia de la escritura, solamente escribo cuando siento una necesidad absoluta de desvelar una emoción que está ahí y que me pide ser desentrañada. Por eso quizá escribo poco, lo cual me ha favorecido, pues no me he repetido todo lo que podía repetirme. He dado tiempo a que mis obsesiones se presenten cada vez de una manera suficientemente diferente. Ahí está, creo yo, el instinto de conservación del poeta, porque para el poeta la repetición es la muerte. Cuando uno tiene el peligro de ser repetitivo, el hecho de que no tenga esa fruición de la escritura es salvador. En tu obra, otra pregunta, la búsqueda de la felicidad ocupa un lugar muy importante, pero la conclusión a la que llegas es un poco como la del filósofo Hegel. Ningún hombre es feliz. Es un verso de Brines. ¿Qué es lo que ocasiona, en tu opinión, esa conciencia de infelicidad en el ser humano? Fíjense la reflexión que da sobre la existencia humana y sobre la posibilidad, al final, del suicidio. Mi pregunta es, ¿qué es lo que ocasiona, en tu opinión, esa conciencia de la infelicidad del ser humano? Y él contesta, sencillamente el desastre metafísico que es la vida. Venimos a esta vida con una sensación de, de amor al mundo, en el sentido de que lo amamos profundamente, nos gusta el mundo, nos gusta estar vivos, y luego sentimos una proyección hacia la felicidad, hacia una felicidad absoluta, y pensamos que se puede conseguir y que además no hay que luchar demasiado por ella, que la merecemos y que se nos va a dar. Luego, pronto, empezamos a darnos cuenta de que todo eso no es verdad, sino que la vida, al mismo tiempo que te da cosas, empieza a quitártelas. No solo pienso al decir esto en las pertenencias materiales, sino en las otras pérdidas que se producen con el fallecimiento de las personas a las que has querido mucho. Y muy pronto encuentras el desvalimiento afectivo o un entorno familiar absolutamente hostil. Lo que estoy diciendo vale también en el caso de los niños felices. Todo lo que la vida empieza a quitarles. Y también sirve para el amor, pues cuando uno se enamora parece que está tocando la felicidad de un modo absoluto y luego viene con el enamoramiento, el desamor, la duda, la inseguridad y así todo. Después, si tienes unas creencias religiosas sólidas que te dan una afirmación, no solamente en la vida, sino en el más allá, un más allá que tampoco sabes lo que significa en toda su radicalidad, ya que todavía no se piensa en la muerte, eres muy joven, porque se la ve lejana a la muerte. Si pierdes todas esas creencias, pues mayor pérdida, mayor desvalimiento. Es una constante despedida a la vida. Por lo tanto, uno tiene que aprender, para ser feliz, a renunciar. Esto se aprende tarde, pero se aprende que la felicidad consiste en gran parte en la renuncia.
Y claro, es todo lo contrario de la felicidad que uno había soñado. La inversión es absoluta. Y tenemos por otro lado la seguridad, porque la hemos comprobado sin excepción, de que la vida se nos da y se nos quita, y precisamente nos dolemos de esto, porque continuamos queriéndola, aun en los peores momentos. Y eso es así, porque si no quisiéramos la vida, si la vida nos pareciera absolutamente desastrosa, nos iríamos de ella, que es lo más fácil que hay. Es más fácil irse de la vida que haber venido a ella. Y es más fácil irse de la vida que estar incluso mal instalado en ella. Y sin embargo el hombre no lo suele hacer. Lo hace en muy contadas ocasiones y en momentos probablemente de desesperación. Lo que quiere decir que sabe, consciente o inconscientemente, que la vida es un don, al cual se le debe respeto, amor o por lo menos un sentimiento dolorido de queja, pero que en el fondo es positivo. En la pregunta que yo le hacía, recuerdo al filósofo Hegel, que tiene un capítulo en la Fenomenología del Espíritu, que es un libro muy enrevesado, pero tiene un capítulo, el sexto me parece recordar, que se llama La conciencia desventurada del hombre. Y ahí dice Hegel que sí, lo que viene a decir Brines, ¿no? Ambicionamos una felicidad absoluta y tal, pero no nos damos cuenta que lo que pedimos para conseguir esa felicidad son parcialidades, cosas fragmentarias. Uno dice, hombre, qué mal me funciona, pongo un ejemplo muy bajo tono, pero para que se entienda. Qué feliz sería yo si en vez de este ordenador que me funciona mal, que tiene un procesador lentísimo, hombre, tuviera otro mejor. Y compras un ordenador nuevo, lo tienes, te funciona maravillosamente, pero tampoco la felicidad es completa. Luego lo pones en otra cosa y en otra y en otra. O sea que Hegel dice que la felicidad es un absoluto como el horizonte al que no llegamos, ¿no? En esto me recuerda a Brines, a Hegel, y me recuerda sobre todo a un poeta, bueno, también escribió algo de poesía, a un novelista ruso, Anton Chekhov. Tiene unos cuentos maravillosos, también unas obras de teatro, y en todos esos cuentos y en todas las obras de Chekhov pasa lo mismo. Hay un acercamiento a una persona, el protagonista cree que aquella chica tal le puede complacer, pero de repente, a mitad del cuento, se produce una ruptura, una separación, y luego viene la segunda oportunidad en el mismo cuento, que uno piensa, bueno, mira, a lo mejor aquí se produce la salvación. ¿Qué va? La segunda oportunidad en Chekhov es todavía más demoledora. O sea, lo que no fue posible a la primera, ahora te das cuenta de que será irreparablemente imposible para siempre, ¿no? Chekhov decía, el hombre no tiene por qué pedir la felicidad. No merecemos la felicidad. Tenemos que vivir, contentarnos con lo que tenemos. En fin, un poco lo de la filosofía de la renuncia de la que hablaba antes Brines. Vamos a leer un poema que se llama La perversión. Se llama La perversión. ¿Y por qué la perversión? Porque no hay mayor perversión para un hombre ya mayor y que sabe lo fundamental de la vida que contarle a un joven lo que va a suceder, ¿no? El final de la película, por así hablar, ¿no? Sí. Pertenece al libro de Insistencias en Luzbel de 1977. Y bueno, dice así. La hermosura de la vida no acaba, y así nos lo parece a los humanos. Llamamos las cosas que aquí se continúan, los cuerpos que ocuparán con más belleza nuestro sitio, y vamos ya llegando a la quietud difícil y aceptarán nuestro silencio con comprensión, porque nosotros antes habremos comprendido y aceptado la noche ya sin fin y sin estrellas. Quizás hayas venido ahora que nuestros cuerpos se han amado con furia y alegría para escuchar de mí esta verdad sencilla y que aún desconoces. Ningún hombre es feliz. Bueno, y la última pregunta y un poema más, y con eso terminamos. Le dije a Brines, digo, para acabar, ¿cuál crees tú que debe ser la aspiración de un poeta para con su obra? O dicho de otro modo, ¿qué es lo que buscas con el reconocimiento de tu poesía? Que el lector se sintiera acompañado por mi poesía
y que su vida, que es solo suya, en un momento de soledad o de silencio, de intimidad, cuando sienta la necesidad de comunicarse con alguien, que cogiera voluntariamente un poema mío y que lo leyese, y que eso fuera suficiente para que en ese momento se sintiera acompañado en su vida y reconfortado. Ese es el deseo del poeta, perdurar dando compañía a los otros, ¿no? Una última reflexión y leeré el poema La espera, que me parece también un poema magnífico de Brines, y es la siguiente. Francisco Brines en toda su obra no para de hacernos declaraciones de amor a todo lo que a él le apasiona, ¿no? El paisaje levantino, el estar con los amigos, el erotismo, es un hedonista tremendo. Todo lo que le apasiona, eso lo confiesa en sus poemas. Pero al mismo tiempo, en esos poemas hay siempre como una sombra, un interrogante que podríamos expresar de la siguiente manera. ¿Y todo eso de verdad existe? Eso que yo veo, a lo que tanta pasión me mueve, ¿tiene una existencia real? Pensó durante mucho tiempo Brines para lema o epitafio en su tumba un verso bellísimo, que es con el que acaba su poema Desde Vasai y el mar de oliva, que está en el otoño de las rosas. Es un poema muy largo y acaba con este verso. Yo sé que olí un jazmín en la infancia una tarde y no existió la tarde. O sea, después de habernos hablado que olió un jazmín, su infancia, la tarde, 3 maravillas, pero no existió tal cosa, ¿no? Luego, entre que el verso este para la inscripción en la lápida era demasiado largo y él era amante de la brevedad, se agarró a un verso que está, me ha contado su sobrina, que lo han inscrito sobre su losa, que es una frase de lo más común y corriente, que la habremos nosotros alguna vez dicho, como si nada hubiera sucedido. Ese verso está en su poesía, pero ese verso lo tiene, por ejemplo, una poeta extremeña que me gusta mucho, se llama Ada Salas. Carlos Bousoño tiene también un poema suyo que acaba con esa misma expresión, como si nada hubiera sucedido. Bien, les voy a leer este poema que se titula La espera, y para que no se pierdan, oriento un poco la lectura. Él está en su casa de Elca, en el balcón, es una casa de 2 plantas, y él está arriba mirando el patinillo lleno de flores. Ahí están sus padres, ya mayores, su madre. Sí. Bueno, pues el poeta está en un balcón mirando el patio de la casa de Elca. Allí dentro, allí abajo, están su padre y su madre. El padre descansa reposado en una silla y la madre está rezando el rosario allí entre los jazmines y tal. Claro, es una escena, el que quería mucho a su familia, a sus padres, una escena llena de sentimiento amoroso, de cariño, pero ya verán luego, al final, no quiero adelantar nada, qué verso último nos espera. Tremendo. La espera. El campo oscuro, lejos al mar las luces y un pájaro nocturno. Sentado está mi padre, con olor de naranjo entre sus dedos y el rostro plateado. Espera. Y en un paseo largo de rezo y vigilancia del jazmín, mi madre está esperando. Varadas de tiempo suben hasta el balcón, desde allí miro su soledad, sus sombras. En esta casa todos estamos esperando a quien nos niega. El campo oscuro, lejos al mar, las luces y un pájaro nocturno. Con rostro plateado y hondo olor de naranjo, espera un hombre y una mujer espera vigilando el jazmín. Son 2 extraños. Miré desde el balcón y en el balcón no había nadie. No había nadie, pero yo creo que hoy sí que ha habido alguien que lo ha escuchado y lo hemos podido percibir, ¿no? En esta tarde de poesía de Francisco Brines. Muchas gracias. Bueno, si alguien quiere formular alguna pregunta o comentar algo acerca de Brines,
aprovechaos que tenemos a Alejandro hoy disponible. Muy bien. Bueno, yo quisiera indicar que Brines se dedicó prácticamente toda su vida a la poesía, ¿no? Sí. Es otra cosa, ¿no? Tuvo mucha relación con Claudio Rodríguez, que creo que no ha insistido en ella, pero llama la atención que tanto él como algunos otros poetas en esa época han hecho una obra muy breve, porque la obra de Brines, dentro de todo, es una obra breve. Bueno, San Juan de la Cruz lo recordamos por 3 poemas, ¿no? Bueno, no tan breve. Si tomas el volumen de Tusquets con toda su poesía completa, en la edición en la que añade también los poemas excluidos y tal, son casi 800 páginas, ¿eh? Un volumen que cuesta de tener en la mano. Bueno, es verdad, él lo decía en esta respuesta que nos dio, ¿no? Que él, por suerte, como no tenía la concupiscencia de la escritura, pues pensaba, pues no estoy escribiendo, pues no pasa nada. Que tardaba entre un libro y otro 10, 12 años, no pasaba nada, ¿no? En esos 10 o 12 años él iba escribiendo muy lentamente, pues en torno a los 39, 40 y pico de poemas que configura un libro de poesía, pero eran poemas escritos primero por la necesidad expresiva suya, ¿no? Y luego otra cosa importante, también el lector va a esos poemas luego con necesidad. Se habla mucho de la necesidad de la escritura, pero también de la necesidad de la lectura. El lector luego busca tal poema de Brines o de Claudio Rodríguez o tal, porque ya lo leyó, se ha quedado ahí en su memoria y buscas el anclaje de la lectura otra vez, ¿no? A mí me parece muy bien que los poetas tengan una obra abarcable. Es más, hasta el mejor poeta, no sé, no quiero decir ningún nombre, está condenado con el tiempo a una antología. Sí. A una antología. T.S. Eliot decía que un gran poeta se consagra a lo largo de toda su obra por 40 poemas. 40 poemas nada más. Hombre, lo que pasa es que aunque haya escrito 40 poemas fundamentales, también es necesario que esos poemas tengan, por así decir, su contorno con otros poemas, quizá no tan importantes, de naturaleza secundaria, pero el contorno del poeta también es importante para acabar de comprender completamente su obra. Bueno, yo creo que fue un hombre afortunado con sus padres. Hombre. Porque tal y como estaba la situación y Sí, demás, sí. Pues, él vivió armoniosamente con sus padres. Claro. Y murió, en cierto modo, con ellos. Y está enterrado con ellos, ¿no? Sí, está enterrado en la cripta de Valencia, donde está allí toda la familia Brines, sí. Sí. Bueno, ya sus padres habían muerto hacía mucho tiempo, pero tuvo una muerte muy manriqueña. A él lo tuvieron que llevar a pocos días después de que se le entregara oficialmente el Cervantes. Surgió en la zona de la ingle por allí un trozo de víscera, dijeron esto es una hernia y hay que operar porque si la hernia se estrangula es dolorosísimo por lo visto. Entonces dijeron tenemos que arriesgarnos, ya sabemos que está muy limitado físicamente, con muy poca capacidad pulmonar, pero hay que operarle porque si no va a ser tremendo. Bueno, no aguantó prácticamente la operación, salió de ella, pero pocos días después fallecía. Entonces por allí estaban a su lado. En el hospital Oliva no tiene hospital, lo tiene Gandía, que está muy próximo, y además es un estupendo hospital. Por allí fueron los que lo cuidaban. Me gusta decir el nombre de Víctor, un chico formidable, me parece que peruano, que se desvivió con él, lo trató, vamos, iba a decir como un hijo muy extraordinario, ¿no? Y luego, por allí también hizo acto de presencia Mariona, su sobrina carnal, otro primo suyo. Entonces Paco, que estaba un poco consciente, quiso decirles algo, pero es que no le salían las palabras. Le dijeron, ¿quieres un lápiz y un papel? Entonces, con gran dificultad, escribió allí unos palotes que ellos entendieron que ponía, os quiero. Fijaos qué cosa tan sencilla como esto de os quiero
Y ahí está realmente simbolizada toda la poesía suya. Por un lado, la manifestación de la vida hacia aquellas personas y al mismo tiempo aquello era una despedida, que eso es lo que ha marcado su obra, Ensayo de una despedida. Así se titula la obra completa suya. De modo que en esas dos palabras que él acertó a escribir en su lecho de muerte, porque ya luego no recuperó la conciencia y se apagó, en esas dos palabras siguió manteniendo lo que había sido la clave de todo su mundo poético. Luego ha sido un hombre muy celoso con su vida, ¿no? Porque no es fácil encontrar cosas datos, acontecimientos en la vida de Brines. Pero es decir, sí, para una biografía futura, para una futura biografía, quieres decir. Por ejemplo, sí. Sí, no, su vida es su poesía. Rehacer la vida de Francisco Brines sería coger Palabras a la oscuridad, por ejemplo, y ver los poemas que escribió cuando fue a Italia y pasó por Bérgamo, pasó por tal otra población, y vemos los poemas y los poemas te van indicando por dónde fue su peregrinaje, ¿no? Palabras a la oscuridad es un libro, en la entrevista. Lo que pasa es que eso no lo he leído, pero lo dice, cuando yo empecé a viajar por el mundo, primero había estado en Oxford y en Cambridge como profesor de español, y luego ya con unos amigos se dedicó a viajar a Grecia, a Sicilia, Italia, y de todo eso iba escribiendo unos poemas maravillosos. Es que Palabras a la oscuridad, que fue premio de la crítica de ese año, me parece quizá, junto con El otoño de las rosas, los dos mejores libros de Brines, ¿no? Y bueno, él pensó, hombre, estoy haciendo como un pequeño viaje de Ulises, ¿no? Estoy haciendo mi viaje de Ulises. Dice, pues ahora voy a hacer, en lo que me queda por escribir, voy a hacer el retorno de Ulises, tal. Dice, en cuanto cobré conciencia de que el resto del libro podía ser un regreso yo a Elca y encontrarme allí con mi familia, quedé absolutamente bloqueado. No pude ya ni escribir una sola línea más y tuve que desechar la idea. Y me acuerdo que le pregunté, ¿y ese retorno nunca lo hiciste? Dice, sí, en cierto modo ese retorno fue La última costa. Ahí, que aparecen ya sus padres, ya muertos, pero con mucha insistencia y tal. Dice, ese es mi libro de regreso a la realidad valenciana y tal, el de La última costa. De modo que sí, aparte yo creo que el interés por los poetas en cuanto a los entresijos de su vida amorosa o tal, ya lo decía Dámaso Alonso, hay que ver todo lo que sabemos de las amadas de Garcilaso, pero qué pocos se han puesto a estudiarlo en serio, ¿no? O sea que acabamos convirtiendo la poesía en salsa rosa. Sí, sí. No le faltaba razón, ¿no? Bien, de todas formas, en toda la poesía de Brines, yo creo que una de las cosas que llama la atención es que no hay poemas desechables. Ah, sí, es verdad. Que toda la poesía es una poesía, digamos, hay evolución. Sí. Poesía, no es suya, pero no hay nada desechable, todo tiene una calidad extraordinaria. Eso es muy cierto. En la revista Ínsula, hace muchos años, hicieron una encuesta entre los lectores de los poetas de los años 50 y me llamó muchísimo la atención. ¿Quién fue el poeta más citado? Jaime Gil de Viedma. ¿Por qué? Porque tiene una obra cortísima y acordarse de No volveré a ser joven, los poemas estos suyos contra Jaime Gil de Viedma, etc. Claro, eso enseguida los recordamos, pero Brines era muy poco citado, cuando Brines es un poeta extraordinario, ¿no? ¿Por qué? Porque hay tanto donde elegir que ya el bosque te dificulta el seleccionar algún que otro árbol, ¿no? Nada, por favor. Un placer. A mí me llamó mucho la atención y me encantó la manera de cómo él tan poéticamente explica sobre la felicidad, ¿no? Sí. Que es una palabra, es algo que tanto comentan o preguntan, la felicidad, y la verdad es que todos vamos perdidos. Sí. Vamos buscando aquí la felicidad y vivir en la felicidad no existe, yo creo. Y esa manera
sí. tan bonita, tan expresiva y tan fácil de entender que él tiene sobre la felicidad que le has preguntado. Sí, 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 sí. A mí me dejó... Claro. Brines tuvo muchísimo tiempo en su vida. No tuvo que ir a dar clases, no tuvo que... Bueno, lo de Oxford y Cambridge, que eso fue casi una coquetería por su parte, pero no tuvo necesidad de trabajar, vivió de los ahorros familiares y tenía muchísimo tiempo disponible, pero lo empleaba muy bien, ¿eh? En mi estampa que leí al principio, que todo ese tiempo lo dedicaba para de vez en cuando escribir una página, reflexionar, meditar. Era un hombre que pasaba muchas horas solo, lo mismo en su piso de María Auxiliadora en Madrid, que luego en Elca. En Elca, además, muy pocos amigos suyos de Valencia se desplazaban, porque es una hora de viaje desde Valencia capital a Elca. Entonces tenía mucho tiempo. Él leía mucho, pero también reflexionaba enormemente. Y te dabas cuenta cuando hablabas con él, como has visto tú con respecto a la felicidad, que él no necesitaba improvisar. Era un tema en el que ya había meditado mucho. Y entonces te podía sorprender cómo había pensado acerca de la felicidad, cómo nos va la vida privando, mermando cosas que han sido nuestras y tal, la posibilidad del suicidio, cómo pese a todo nos aferramos a la vida porque es un don. O sea, todo eso no lo improvisa una persona que no ha pensado previamente por su cuenta. O sea que él, en su soledad, era un hombre meditativo, que pensaba en estas cosas y cuando alguien le preguntaba, la respuesta la tenía muy pensada. Muy pensada. Sí, de una manera muy bonita. Bueno, él sí hablaba con una facilidad pasmosa. Es que fíjate que esto que transcribimos en la revista El Ciervo era prácticamente sin corregir. Él hablaba así, por eso esta tarde me parecía bonito el traer aquí a la presencia de todos nosotros Brines en su forma de hablar, de expresarse. Por eso se me ocurrió que podía ser una buena solución el leer algunas de las respuestas de esta entrevista, ¿no? Porque ahí es como mejor se le ve. Porque va desglosando de cómo el niño, ¿no?, es feliz allí y la manera como la felicidad como que se va difuminando, ¿no? Cuando nos casamos o creemos que vamos a querer el cielo con la tierra y poco a poco o ganamos o conseguimos algo y luego poquito se va. Sí. Y es la manera como de expresarlo tan fácil de entender. Sí, perfecto, sí. Recuerdo también que una vez, en una entrevista que le hizo Fernando Delgado, no sé si se acuerdan, Fernando Delgado era un locutor de televisión española, daba las noticias, luego ya se retiró, un buen periodista, y le hizo una entrevista para un periódico de Madrid a Brines, y Brines, entre las respuestas que allí había una que le dije, digo, oye Paco, mira, he leído la entrevista que salió ayer o antes de ayer en el periódico tal, y digo, y hay una respuesta tuya que es un poema. A ver, ¿cuál es? Digo, te la leo. Dice, sí. Dice, oye, pues me estás dando un motivo de inspiración. Me estás dando un motivo... O sea que él escribió sin saberlo, había anticipado un poema que quizá luego, debidamente tratado y tal, podía funcionar como poema, ¿no? Le dio la idea de que allí sacaría un poema. Pues sí. Es que lo era. La respuesta suya era una maravilla. No desperdiciaba No. para hacerlo todo bonito, ¿no? Sí. Bueno, igual que eso, yo por ejemplo soy antitaurino, ¿no? Él venía por casa y se ponía a hacer una defensa acérrima de los toros y es que casi te convencía. Dice, mira, un pescador que va con su anzuelo a un río, voy a pescar trucha. ¿Tú sabes el daño que le provoca en la boca a la pobre trucha? Ese anzuelo que lo traspasa. Mientras que el toro, además, tiene un sistema nervioso que no es como el de una persona, como un ser tan sensible. Tiene una piel dura, tal. No se le hace tanto daño. Y sobre todo que está condenado a morir porque mucha gente come de la carne del toro o de la vaca, tal, ¿no? Bueno, él tenía argumentos para todo. Cuando hablábamos de fútbol, bueno, le decía, Paco, te tendrían que contratar como comentarista del Valencia. Su padre había sido, ahora también bajamos a un nivel de realidad un poco ínfimo, pero esto también completa la imagen de la persona, ¿no? Su padre había sido uno de los socios fundadores del Valencia. Y un día estábamos en un congreso, él y yo, en Valencia, era domingo, y me dijo, oye, nos escapamos, que hoy hay fútbol. Total, en tribuna, allí
los dos sentados. Y además a él se volvía la gente, ¿sabéis por qué le señalaban y tal? Porque había escrito un artículo en El País sobre Daniel Solsona, un jugador que era, me parece, del Español o algo así. Luego, no sé si recaló en el Barça muy poco tiempo y luego lo fichó el Valencia. Bueno, en el Barça no, pero en el Valencia sí que jugaba y escribió un elogio en la prensa a Daniel Solsona con un lenguaje barroco ininteligible. Y todos se volvían a él y decían, digo, lo señalarán porque es el poeta premio nacional, porque también obtuvo el premio nacional o el premio arquitecto. No, este es el escrito sobre Daniel Solsona. Eso era lo que le daba la fama. Me acuerdo era un partido del Valencia contra el Salamanca, me acuerdo muy bien, el Valencia contra el Salamanca, y el árbitro empezó a barrer para casa y el Valencia se retiró al descanso ganando 2-0. Y el árbitro, cualquier faltilla del Salamanca, falta, una severidad. Luego el Valencia podía entrar duro, aquello no importaba. ¿Y sabéis lo que pasó? Esto no lo he querido leer porque me parecía que quedaba un poco atrás mano. Cuando se metieron jugadores y árbitro por el túnel del vestuario, él se levantó y le dijo: ¡árbitro, casero, casero! Todos los que estaban allí, que eran, claro, aficionados al Valencia, se quedaron diciendo: coño, si lo estamos viendo que es un casero, pero no le vamos a decir... Pero ya nos va bien, ¿no? Ya nos va bien. O sea, ahí está la calidad moral de un hombre en una cosa insignificante. Sí. Volviendo a los toros, él decía que el toro lo pasa mal, claro, cuando Sí. los matan y tal, pero bueno, se ha pasado 5 años previos viviendo a todo Sí. terreno. Sí, es una media hora de tortura. Yo soy anti, pero él pensaba que una buena faena de toros era algo artístico. Dice, mira, la diferencia entre el fútbol y los toros, me decía, es que tú, aunque no seas aficionado o muy aficionado a los toros, vas un día y ves a un buen torero y dices: ay, qué valor, qué bonita estampa, qué destreza y tal. Y en un partido eso es imposible. Como tú no te pongas partidario de uno de los dos equipos, no lo disfrutas. Apagas la televisión. Si son dos partidos, cosa que no te ocurre con los toros. Los toros él consideraba que sí era un arte, mientras que el fútbol no. El fútbol tienes que ser muy aficionado a un equipo para poder aguantar algunos partidos que son horrorosos, ¿no? Ambrosio, tú querías hablar. Sí, gracias. Rocío, por favor. Alejandro, a ver, yo quería comentarte. A mí me consta que él tenía muy buena relación con Vicente Gallego, Sí, porque me lo comentó Vicente Gallego Sí, en Valencia, y me dijo que acababa de salir de la clínica, que estaba en ese momento bastante mal. Entonces, yo tampoco sé hasta dónde llegaban los vínculos con Carlos Marzal. sí, muy con estrechos, Vicente Gallego, muy con estrechos. todos estos autores que él apoyó mucho, Sí. que dio pues mucha... Y yo creo que vino a hacer lo que hacía Vicente Aleixandre. Sí, En su casa, sí, con exacto. Pues yo me parece que él hacía lo mismo en Valencia, ¿no? Y hasta qué punto, a mí me parece que ha sido muy interesante eso para la poesía valenciana, los últimos poetas, estos valencianos. Quería que comentaras brevemente ese aspecto, como un poeta que ha dejado ahí un rastro, Sí, y que hay poetas jóvenes que son muy buenos para mí, desde mi punto de vista, sí. y que han bebido de él, y que lo Coincido. tienen como un maestro. Coincido lo que estás diciendo y un poco él ha sido el que ha recogido el testigo de Vicente Aleixandre en cuanto a darse a los demás y tal. Él eso lo tenía muy presente. Una vez me acuerdo que en un homenaje en Madrid, en el Ateneo, a Claudio Rodríguez, fue de una emoción extraordinaria. Había muerto Claudio y estaban allí Carlos Bousoño, que también quería mucho a Claudio, estaba él tal. Alguien dijo: oye, ¿tenéis noticias de Claudio Rodríguez? Como si Claudio Rodríguez siguiera vivo entre nosotros. Y entonces Paco contó, dice, a mí cuando me vienen jóvenes poetas y me vienen, a lo mejor he comido con ellos y yo ya me quiero ir a descansar a casa y ellos continúan y me preguntan, me acuerdo de Vicente Aleixandre, lo que tuvo que aguantar de nosotros, que le llevábamos incluso los libros. Paco le llevó todo su libro, Palabras a la Oscuridad, con 10 o 12 poemas sin título, y le pidió a Vicente que le pusiera los títulos. Claro, Vicente, con mucho cuidado, lo que hizo es algún fragmento, algún sintagma que era interesante, pues ponérselo, no se atrevió a nada. Y la primera edición de Palabras a la Oscuridad
hay esos 12 poemas con unos títulos sacados del propio poema, puestos por Aleixandre, y luego ya cuando él consideró que, hombre, que una obra no puedes tú ceder, es que era así, era la indolencia personificada, ¿no? Lo que contábamos de Carlos Sagún, dijo, bueno, pues estos 12 poemas me voy a imponer como una obligación creativa, rebautizarlos. Y entonces, además les puso unos títulos fantásticos, que no tenía nada que ver con palabras que aparecieran en el poema. Entonces él decía eso, me acuerdo de Vicente, la vara que le dimos a Vicente. Y entonces cuando yo ya estoy cansado digo, acuérdate de Vicente, sonríe, atiende, sea amable. Bueno, y es verdad que con Carlos Marzal y con Vicente Gallegos, que eran para él casi como hijos, ¿no? Y los ha prohijado y además son dos estupendos poetas. Pero no solo en Valencia, te diría de Murcia, que iba mucho invitado por José María Álvarez, cada año iba por Murcia y allí tenía toda una troupe de seguidores y admiradores. Y en Sevilla, ¿para qué te voy a decir? Empezando por Renacimiento, Abelardo Linares. Abelardo Linares, vamos, como si fuera su padre. Lo adoraba, ¿no? Y todo lo que Abelardo ha puesto de su bolsillo para editar las obras de Brines. Porque no solo eran las obras creativas de él, sino que si había algún profesor que había hecho una tesis, una tesina, oye, mira, ¿me lo puedes publicar? Venga, tal. En Renacimiento hay como 3 o 4 libros sobre Francisco Brines, de teoría, de crítica. De modo que en toda España, en Oviedo, me olvido de Oviedo, que Oviedo es la 9ª provincia andaluza de la poesía, allí con José Luis García Martín y con todos los que hay allí, es la 9ª provincia, ahora que no me oyen, de la poesía andaluza. Allí tienen un fervor por Paco Brines, bueno, es sagrado, ¿no? Es sagrado. Lo que pasa es que, claro, el recuerdo en los que lo conocimos, algún día desaparecerá con nosotros y ya tendrá que ser su obra, que quedará huérfana, su obra la que persuada a los lectores del día de mañana, ¿no? Él era muy pesimista en esto de la perduración. Conocía una página de Rubén Darío, al que no le gustaba de joven, una página en la que dice Rubén Darío, no va a perdurar ni la estatua. Cualquier día habrá el apocalipsis que ya está profetizado, la tierra quedará barrida y de aquí no se salvará ni la ceniza, ¿no? O sea que eso de el artista, ese deseo de perduración, asociándolo con la eternidad, es un engaño. Hasta nuestra propia lengua muy probablemente desaparecerá algún día, ¿no? Llegará el día, también vaticinado por Rubén Darío, en que todos hablemos inglés, o quizá japonés o chino, ¿no? De modo que... Sí. Bueno, pues... ¿Alguna contribución más? ¿Algún comentario? ¿No? Pues... Muy damos bien. por terminada. Pues muchísimas gracias por su asistencia. Magisterio. Ha sido un placer.